noches y sean todos bienvenidos hoy al conversatorio sobre arquitectura contemporánea del Gran Caribe. Los arquitectos Gustavo Luis Moré, Cuquito Moré, el señor Carlos Reed Vaquero y la diseñadora Patricia Reed Vaquero van a compartir hoy con nosotros sus experiencias en el campo de la arquitectura y el diseño. Y esto justamente a propósito de la reciente edición aniversario de la revista Archivos de Arquitectura Antillana AAA 050 y de la Profile 06, edición especializada y dedicada a la firma Reed Vaquero. Voy a tomarme el tiempo de compartir con ustedes un breve resumen de las reseñas de nuestros panelistas de hoy. Voy a iniciar con la diseñadora Patricia Reed Vaquero, que finaliza sus estudios de diseño de interiores en Santo Domingo en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña en la UNFU en 1973. Posteriormente, en 1978, estudia diseño de museografía, arqueología e iluminación en el Instituto de Churubusco en México, Distrito Federal, entre 1986 y 1987. Realiza cursos de diseños en el Ministerio de Arte y Cultura de Madrid, España. Desde su graduación como diseñadora, funda la firma Patricia Reed Vaquero, diseños de interiores junto a un equipo de diseñadores, ingenieros y arquitectos. Asimismo, es directora del Departamento de Diseños de Interiores de la compañía William Reed Vaquero, Reed Cabral, Ingenieros y Arquitectos SRL, colaborando y asesorando en los proyectos de la firma, ampliando la gama de diseños y servicios ofrecidos y complementando con su aporte la aspiración al diseño integral de la compañía. A través de su carrera, la señora Reed ha diseñado y ejecutado innumerables proyectos institucionales, en los que se encuentran aeropuertos, bancos, museos y ferreterías, residencias de ciudad y de veraneo, hoteles y desarrollos turísticos, bares, restaurantes y clubes. Su obra cubre todo el territorio nacional, especialmente Santo Domingo, La Romana, Capcana, Juan Dolio, Samaná, contando también con una práctica a nivel internacional en los países como España, Estados Unidos, Puerto Rico, San Croix, Islas Vírgenes, Cuba, Venezuela y Bermudas. Patricia es una restauradora por excelencia. Su especialización en arqueología y su fascinación por nuestra ciudad colonial hace que sus intervenciones en bienes patrimoniales revivan el tiempo pasado y las intenciones de los creadores originales de los espacios. En obras como la residencia de Egan Reed o la Casa del Siglo XVI, ambas en la ciudad de los Intramuros, la ciudad colonial, Patricia crea espacios cuadrados en detalles, donde piezas antiguas conviven con piezas modernas y la madera convive con los muros de tapia, mimbre, ratán, mosaico y ladrillo. Los detalles vernáculos con las piezas del lejano oriente, y su interés no solo radica en rescatar la arquitectura antigua, sino también en recrear el estilo de vida para lo que fue concebida y aún en día resulta muy válido. Continúo con una pequeña reseña también del señor Carlos Reed Vaquero. Estudia arquitectura en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, UNFU, graduándose en el año 1979. Desde ese momento se integra, ya a tiempo completo, a la firma de su padre, William Reed Cabral, Ingenieros y Arquitectos S.A., bajo el cargo de vicepresidente de la misma. La obra de Carlos abarca una gran, amplia gama de tipologías. Como es de suponer, gran parte de ella es común como parte de la de su padre, Don Billy, ya que ambos trabajaron juntos desde 1979. Incluye numerosos proyectos residenciales, tanto en la ciudad como en la playa, caracterizado por los espacios abiertos al exterior y el contacto con la naturaleza, donde se fusiona la fluidez espacial, la luz y la ventilación, que son elementos determinantes en la solución de los diseños arquitectónicos de su firma. Voy a tomar una cita de él donde dice: arquitectura no es solo el arte, no es solo la técnica, es más bien una conjugación de numerosos y variados elementos: arte, técnica, disciplina, medio ambiente, historia, economía, psicología, tiempo, cultura, sociología, religión, geografía
y filosofía. Antes de iniciar el conversatorio, voy a presentar a Gustavo Luis Moré, Cuquito, quien iniciará el conversatorio de hoy. Voy a hacer una muy breve reseña sobre profesor de historia, sobre él, que fue profesor de Historia y Crítica de Arquitectura Dominicana en la UNFU por más de 20 años. Fue secretario general de ICOMOS Dominicano y director del Centro de Inventario de Bienes Culturales en la Oficina del Patrimonio Cultural de la Presidencia de la República. Fue director de la Escuela de Arquitectura y Artes de la UNFU. En 1992 fue ganador de la beca Cátedra Antonio Gaudí para el curso de Paisajismo y Jardinería ofrecido por el gobierno español a través de la ETSA de Barcelona. Se graduó en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, en la que realizó el curso de Technique of Traditional Town Planning. Entre sus construcciones más relevantes se encuentran la Rosario Dominicana en 1985, la Embajada de Italia en Santo Domingo, la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República Dominicana en 1997, el Proyecto de Desarrollo Urbano y Arquitectónico de Capcana. Construyó también la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Parque Nacional de las Artes y el Parque Central de Santiago, el cual fue su diseño, y la Fundación de Democracia y Desarrollo Funlode. Ha recibido distintos premios en distintas bienales y arquitecturas iberoamericanas, y quiero resaltar que aparte de ser autor de 3 libros y editor de las revistas Archivos de Arquitecturas Antillanas AAA, es también un jazzista y ha participado en eventos de género junto a renombrados músicos como Juan Francisco Ordóñez y Guy Frometa. Bienvenidos a los 3 y sé que vamos a disfrutar muchísimo y a compartir todas sus experiencias. Muy buenas noches. Les agradecemos infinitamente esta presencia. Hay muchas caras que conozco, muchos nombres que olvido, pero hay muchas caras y nombres que recuerdo. Y también queremos agradecer sobre todo a los estudiantes, porque sabemos que están de vacaciones, o sea que esta es una distinción especial para nosotros. Muchas gracias por estar aquí. María, te agradezco que me hayas endilgado todas esas construcciones. La verdad es que ni la mitad están hechas, son solamente proyectos, pero de todas maneras, gracias. Quería aclararlo por si acaso, ¿no? Nosotros hemos sido invitados por el Centro León en varias ocasiones. Esta es particularmente interesante porque me acompañan 2 personas que tienen toda nuestra admiración y nuestro cariño. Patricia, don Billy, el padre de Patricia, y Carlos fue una especie de mentor cuando estudiábamos arquitectura. Carlos y yo estuvimos juntos 5 años de carrera en la UNFU, y además de dibujar frecuentemente en el taller de Don Billy, hacíamos muchísimas diabluras por el barrio, que ya ustedes se pueden imaginar. Don Billy se hacía la vista gorda. Pero aparte de eso nos enseñó en silencio, que es la manera más difícil pero más potente de enseñar, muchísimas cosas sobre la profesión. Patricia siempre fue alguien admirada. Desde que yo tuve noción de su trabajo, me impactó la manera de abordar el diseño de interiores desde una perspectiva comprensiva, total, que no era solamente la decoración, sino que también era una especie de manifiesto cultural. Había una posición antropológica frente al hecho de la forma, de la estética y del ambiente que me pareció único en el país, que entiendo yo ha creado escuela y que todavía sigue siendo muy difícil hacer las cosas que ella hace con la calidad, sobre todo con la fuerte identidad que ella tiene en sus proyectos. Además de eso, además de eso, hemos hecho muy buena liga personalmente durante muchos años, la familia Reed y nosotros. O sea que me siento muy agradecido y muy halagado de estar con ellos aquí, de verdad. Pero el Centro León se interesó en que les habláramos de un tema hasta cierto punto marginal al que vamos a hablar hoy,
que es el de la arquitectura contemporánea del Gran Caribe. Y ese tema vamos a abordarlo de una manera, como les digo, tangencial, ya que en realidad lo que vamos a hablar es de cómo esa arquitectura contemporánea del Gran Caribe ha podido ser documentada durante 52 ediciones, ya 50 hasta este momento, de la revista Archivos de Arquitectura Antillana. Comenzamos en 1996 y hemos llegado a publicar ya, como les digo, 50 ediciones. Les voy a leer algo que está en el editorial porque creo que va a ser más preciso que recordar lo que escribí. Se ha hecho un camino y por nuestra inevitable vocación crítica nos ha parecido necesario hacer una revisión de lo realizado. Esta revisión ha consistido en una visión múltiple y abierta del material presentado en las cerca de 12.500 páginas entregadas al lector durante más de 18 años de labor ininterrumpida, en lo que hemos tenido la fortuna de ser valorados por nuestros colegas, apoyados por nuestros colaboradores y sostenidos por la industria de la arquitectura dominicana y del Caribe. Estos 18 años nos obligan, en primera instancia, a reconocer una deuda de gratitud que sabemos impasible de saldar solo con palabras. De todas maneras, mil gracias a todos. AAA inició como un proyecto familiar y ha asumido con el paso del tiempo una dimensión representativa e ideológica que supera los límites de lo comercial o de lo periodístico. Reconocemos el rol que hemos tenido que asumir ante la escasez de medios capaces de mantener viva la cultura del diseño en el Gran Caribe, y lo hacemos con toda la modestia que significa entender la insuficiencia del esfuerzo ante la realidad de la práctica profesional global cada vez más exigente e ingrata. Este fenómeno del enrarecimiento progresivo de la profesión no es solo resultado de las crisis financieras de los últimos años y del lastimoso papel injustamente atribuido a los arquitectos en ella, sino que se trata de un formato de actuación cada vez más vulnerado por la redefinición del diseño en las economías dominadas por banqueros, políticos, contables y mercadólogos. La arquitectura se ha convertido en un producto, entre comillas, más, al servicio del mercado y un instrumento más en la dinámica de la manipulación del poder. Siempre lo ha sido en realidad, pero en otra dimensión, con una toma de conciencia diversa. Los casos ajenos a este nuevo modus operandi actual, aquellos en los que la arquitectura, con mayúscula, obedece a un propósito de bienestar social, de desarrollo humano o de elevación del espíritu, como le fue cuando las catedrales eran construidas de esperanzas, son la excepción, no la norma. La revista ha escrutado el panorama regional y continental con la curiosidad más de un niño que la de un intelectual. Ha sido un proceso en el que la posibilidad de reconocernos ha sido más valiosa que la de cuestionarnos. La crítica ha sido posterior, resultante de una operación lenta, paulatina, de acumulación y reflexión. Si acaso una pregunta ha sido más importante que la de saber quiénes somos, ha sido la de saber quiénes podríamos ser. La visión nace en el pasado, se detiene en el presente, pero se proyecta al futuro. Tal misión es la que nos propulsa a seguir. La posibilidad es esta de futuro, la que nos alimenta y estimula. Hemos realizado en esta edición, por favor, si es tan amable, joven, ¿podríamos comenzar a ver la revista? Yo la tengo en pantalla aquí.
Muy bien, esta es la portada, les termino y luego comenzaremos a pasar algunas páginas, ¿no? Una vez más hemos realizado una síntesis práctica de 50 ediciones que nos ha servido tanto a nosotros como esperamos que así sea al lector, que podrá encontrar en ella un itinerario de los temas, proyectos, obras y hechos más significativos abordados en 18 años. El equipo editorial, en particular nuestra laboriosa coeditora Lorena de Sano y nuestra talentosa diseñadora Chinel La Antigua, produjeron este recuento con total meticulosidad y particular paciencia. El texto analítico que ha escrito Lorena para esta edición constituye un tour de force admirable y enormemente útil para sintetizar en unas cuantas páginas 50 ediciones de AAA. Una vez más, hemos comprobado la dificultad de dibujar con pocos trazos la especificidad de la arquitectura regional. Los aspectos de la producción misma de cada país o territorio, esto es, los aspectos cuantitativos más que cualitativos, tienden a predominar en los análisis iniciales siempre. Las estadísticas predominan generalmente en estos análisis. Los casos de países con dificultades políticas o económicas actuales, tales como Haití, Cuba, Venezuela o en cierta medida Puerto Rico, son indicativos del fuerte impacto que opera sobre la arquitectura la situación de la industria del diseño y la construcción en una sociedad. Ella ha sabido el hecho de la condición social y material de la arquitectura, bien altamente determinado por la estabilidad y la solvencia de las sociedades que la producen. Como parte de la reflexión, nos pareció conveniente solicitar a muchos de nuestros colaboradores, muchos de ellos coeditores de determinados números de la revista, su parecer crítico sobre el camino recorrido, sus recomendaciones sobre el transcurso a seguir. El lector sabrá disculparnos, esperamos, los halagos y muestras de afecto presentados en los testimonios que redondean este especial. No ha sido nuestra intención compartir esta muestra inmerecida de apoyo, pero en fin, después de todo, algo de celebración tiene la fecha. La edición se completa con un panorama regional de obras y proyectos recientes de Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico y Costa Rica. Esta edición en particular fue dedicada a la memoria de Erwin Cott Creus, que sabemos falleció hace poco, y además les muestro, aquí está, les voy a solamente a pasar la página como si tuviera la oportunidad de verla con ustedes, ¿no? Esto es lo que les acabo de leer parcialmente. Aquí está el índice. La revista tiene siempre varias secciones. Hay un editorial, hay una sección que hemos llamado Caribeana, que es una especie de collage cultural de todo lo que ocurre en el Caribe, desde la naturaleza, la gastronomía, la música, la danza, el paisaje, la fotografía, etcétera, ¿no? Diferentes temas que nos interesan, que no tienen necesariamente que ver con la arquitectura, pero sí son parte de la paleta intelectual que la domina. Está luego la sección principal, que es la de la reseña de las 50 ediciones, y luego el panorama regional de obras al cual ya nos referimos. Aquí está Caribeana, hay algunas fotos interesantes de Gascue. Gascue suele ser objeto de fotografías de su arquitectura histórica, pero hay un espíritu que vive en Gascue que muy pocas veces se retrata. Y esta chica arquitecta, Victoria Tomén, se animó a hacerlo en las madrugadas y nos parecieron fotos muy interesantes. Hay un artículo de Beatriz del Cueto, una arquitecta restauradora puertorriqueña, que nos regaló este artículo sobre la historia del concreto en Puerto Rico, muy interesante. Hay un cierre de 4 artículos producidos por Catherine Leonardo sobre el tema de la vivienda sostenible en Santo Domingo. Este es un texto particularmente emotivo para nosotros porque fue
la reseña del último libro publicado por nuestro querido amigo Emilio Brea, que ustedes saben murió hace muy poco tiempo, y este fue un libro que él nos envió para ser reseñado, como hacemos aquí. Y aquí está el recuento que les hablamos, no solamente de el texto que escribió Lorena, que es esto, trayecto crítico de las 50 ediciones de AAA y los derroteros de la arquitectura gran caribeña del 96 al 14. Los que estén interesados en profundizar el tema del Gran Caribe, les refiero a este texto que es muy sintético pero muy profundo a la vez, ¿no? Ahí hay un poco una visión de las diferentes panorámicas y los diferentes escenarios que hemos cubierto, tanto local como internacionalmente, por ejemplo aquí Colombia o México, etcétera, ¿no? Chile. Aquí hacemos un recuento, una especie de fichero de cada edición, donde están las secciones, los temas y reproducimos el editorial, por lo menos un párrafo importante del editorial, ¿no? Ahí están las diferentes. Es además una especie de ficha bibliográfica, que quiera saber qué se publicó en qué momento para cualquier consulta, pues con esta edición puede hacerlo con toda confianza, ¿no? Ahí hicimos algo para Aldo Rossi cuando murió, y es también una especie de síntesis de arquitectura jamaiquina contemporánea, aquí sobre Cuba contemporánea. Esta es una edición interesante que hicimos apenas pasado el ciclón Georges en la ciudad de Santo Domingo. Esta es otra que hicimos interesante también, haciendo una comparación crítica entre lo que está ocurriendo con los cubanos en Cuba y con los cubanos en Miami, ¿no? Hicimos ahí un paralelo, lógicamente consultado con gente en ambos lugares, ¿no? Y hay una mediación interesante. Este fue el primer número dedicado a México. Este es uno particularmente interesante para nosotros porque fue un gran recuento en el cual hicimos un corte, una sección de la arquitectura dominicana en el 2001, donde trabajamos con las tipologías, ¿no? Hicimos el hábitat y se lo encargamos a un autor. En los negocios, el primer autor fue José Enrique del Monte, los negocios, que lo hizo Marrancier, las instituciones, que la hizo Emilio Brea, lo urbano, que lo hizo Eugenio Pérez Montaz, y las expectativas de futuro, que la escribimos nosotros. Precisamente ahí publicamos el Centro Cultural León Jiménez en proyecto todavía. Esto es Puerto Rico, el segundo número que hacemos de Puerto Rico. Este fue dedicado a las ideas urbanas que se hicieron en el 2002 con el Ayuntamiento de Santo Domingo. Este es un número particular sobre la ciudad de Santiago de los Caballeros. Agradezco infinitamente a Lowell Whipple, que fue explotado por nosotros durante la redacción de este número. Ahí hicimos una reseña no solamente de los proyectos que fueron finalistas del concurso del Parque Central, sino además quisimos visitar y reseñar los mejores jardines de la ciudad y los árboles más espectaculares de la ciudad. Y hay una edición muy, muy hermosa, que por cierto quedan muy pocos ejemplares. Si alguien quiere y se interesa, muchas de estas revistas están agotadas, dicho sea de paso, ¿eh? Tenemos solamente las ediciones digitales de esas. Esto es otra nueva de la arquitectura dominicana. Esto es Venezuela. Esta es la segunda edición que hicimos sobre México, particularmente el México del Caribe. Esta es una edición también que se agotó rápidamente, de arquitectura colombiana 2004, con una entrevista importante hecha al arquitecto Rogelio Salmona en ese momento, antes de morir. Esta es una dedicada a las instituciones, la arquitectura institucional en la República Dominicana en ese momento. Esta es otra simpática sobre los trabajos de grado de estudiantes y sobre el edificio de Verizon en Santo Domingo. La tercera edición sobre Puerto Rico, más trabajada con respecto al espacio público. Una sobre turismo. Las revistas de turismo siempre son unos bestsellers interesantes. A mí me parecían que no, que eran como demasiado kitsch, ¿no? Pero resulta que la cantidad de italianos, inversionistas y turistas les encanta. Entonces de vez en cuando nos damos el permiso de hacer una edición turística, que son además interesantes, porque en realidad
Mucha de la arquitectura más importante que se está haciendo en el país en el momento es arquitectura vacacional o turística, eso hay que reconocerlo. Aquí cambiamos el formato de portada, comenzamos a trabajar con el diseñador Massimo Vignelli, que murió, por cierto, hace un par de meses en Nueva York, y seguimos trabajando con arquitectura. Este es un número muy bello, uno de mis números favoritos, se llamó La arquitectura prodigiosa de lo verde. Hicimos un trabajo extenso sobre los árboles más espectaculares del país, fotografiado por Ricardo Briones y otros autores, y los poemas, los trabajos de poesía que trabajan el tema de lo verde, la vegetación, la naturaleza. Hicimos un bonito número sobre eso. Interiores, un primer número de interiores, también un gran bestseller. Arquitectura del Caribe inglés, Trinidad, Tobago, Jamaica, Islas Vírgenes, las Bahamas, etc. Brasil, esta edición se agotó como a los 15 días de salir. Una de las ediciones más exitosas, muy interesante, muy abundante, además con muchos proyectos. Arquitectura 2008, también sobre el tema de turismo y otros temas más. Una edición que reseña el cuarto encuentro de arquitectura tropical que hace Bruno Estaño en San José, Costa Rica, con arquitectos de todo el mundo: Michael Singer de Australia, Duan Grit Bunak de Tailandia, Douglas Dreher de Ecuador, Jerome Noel de Martinica, Minucci de Puerto Rico, etc. Una revista muy interesante. Seguimos con el tema de arquitectura contemporánea dominicana. Cada año tratamos de hacer por lo menos un número importante de arquitectura dominicana. Lo último de arquitectura dominicana. Entendemos que nuestro mercado y además nuestro objetivo fundamental es la República Dominicana, aunque no queremos desatender el resto, pero tenemos esa constante, ¿no? Chile, una edición chilena muy interesante. Este es otro número bastante importante que se realizó en coordinación y inclusive en sociedad con el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y es la reseña de un evento internacional que se organizó en la University of Technology Jamaica junto con el MoMA, donde hubo ponentes y hubo participantes de toda la región del Caribe, y ahí está reseñado en esa edición. Arquitectura contemporánea dominicana, arquitectura contemporánea argentina. Aquí hicimos un dossier importante de Haití, al poco tiempo del terremoto. Esto es proyectos y obras también de toda la región, Costa Rica, Puerto Rico, un panorama regional, ¿no? ¿Esto qué es? Dios mío, más cosas. Este fue centros comerciales. Perdóname, que es que ya la memoria que me queda es poca. Esto, nos dimos cuenta de que la ciudad de Santo Domingo, inclusive Santiago también, ¿no?, ha sido invadida por edificios comerciales, muchos de inclusive de gran tamaño. Nos dimos cuenta de que algo estaba pasando y nos interesó estudiarlos, a ver cuáles eran las condicionantes urbanas y arquitectónicas de cada uno de ellos. Esa edición fue sobre el tema. Gasco, este es uno de los números también más excitantes que hemos hecho. Hicimos como 60 o 70 páginas dedicadas al sector de Gasco. Tanto inventario de arquitectura histórica como nueva arquitectura, como un estudio planimétrico de la cartografía del sector, fotografías de interiores, etc. Aquí sale el Centro Cultural Perelló, en Baní, y otros edificios institucionales. Seguimos aquí con el tema de arquitectura comercial y turística. Este también es comercial y turística. Aquí seguimos con el tema comercial, Agora Mall, por ejemplo, y trabajamos con Panamá. Hay un bloque importante de la empresa, la oficina Mayol y Mayol, que es una de las oficinas de arquitectura más grandes del Caribe, posiblemente la más grande, está establecida en Panamá. Esta es también vivienda y arquitectura. En esta edición, fíjense, ya en las ediciones anteriores incluso, aquí comenzamos, como ven, el AAA Profile 01, que es una serie que iniciamos en ese momento y dentro de la cual estaremos hablando hoy de la número 6, que es la de Patricia Carlos y Don Billy. En esta hicimos Oscar y Antonio II Invert.
En la próxima hicimos la oficina de Pérez Morales Arquitectos. En la tercera, José Horacio y Alejandro, o sea, Sancocho y Sancochito Marrancini. En la cuarta están Juanchi y Trini, Zorrilla Vaquero, tienen una firma en Punta Cana que ha hecho cosas verdaderamente impresionantes. Luego Atilio y Luis León, dos arquitectos jóvenes de exquisita arquitectura. En este número Patricia y Carlos nos pusieron el bozal y nos evitaron incluir la revista porque le dedicamos 2 años al proyecto de ellos y entonces no pudimos salir junto con la revista y dejamos de publicar el profile. Pero este número en particular se los recomiendo a los que tengan interés en la historia urbana dominicana. Este es un número dedicado al polígono central de la ciudad de Santo Domingo. Hicimos una investigación de archivo, cartográfico, fotográfico, documental, muy profunda, muy profunda. Nos metimos, buscamos todas las fotos aéreas, los planos, las casas más antiguas, nos metimos en las casas que quedaban más viejas, fuimos a visitar toda la familia que tenía fotos, hicimos un especial del polígono verdaderamente impresionante. Otro más dedicado más bien a los interiores del polígono central. Esta es una edición lindísima sobre el Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, o sea, el Caribe colombiano, sobre Caracas, La Guaira y las otras ciudades del Caribe venezolano, sobre Veracruz, Aguascalientes, Campeche, Mérida, Yucatán, en México, ¿no? Un número muy bonito. Esta es la 50 que estamos hablando aquí. Y luego, rápidamente les paso, aquí están algunas de las columnas de los amigos que nos regalaron su parecer sobre el desarrollo del proyecto. Y finalmente un panorama regional que paso muy rápidamente. Las viviendas vacacionales de nuevo, Francisco Fogás en Capcana, o en Casa de Campo, por ejemplo, ¿no? Ya las cosas tienen una complejidad mayor a las anteriores, ¿no? Ya la arquitectura comienza a tener unas dimensiones geométricas y matéricas y espaciales, y la calidad de las terminaciones son otras, ¿no? Esa vocación de hacer lo rústico con lo moderno al mismo tiempo, las cosas lo más abiertas posible, los interiores de mucha calidad, pero también con cierto relajamiento informal, ¿no? Este proyecto de Rafael Selman en el este, uno de los nuevos hoteles que han hecho allí, ¿no? O estos proyectos también de Rafa Selman en Arroyo Hondo, este de Raúl Morilla en Moca, que es un pintor, arquitecto muy interesante que acaba de hacer este proyecto. Daniel Pons, que mantiene una producción de alta calidad siempre en Santo Domingo, con estas torres. Y algunas cosas, esto en Haití, por ejemplo, que es una plaza que está en Petionville, los que hayan ido recientemente a Puerto Príncipe la conocerán. Esto del Malecón de La Habana, que es un proyecto de José Antonio Choy y Julia León, que es el que se ve en la esquina, y está en la Rambla del Paseo del Prado, con Malecón, es una esquina estratégica de La Habana, ¿no? Y este proyecto que está actualmente en proceso. O este otro, que está sobre la Rambla, en el Prado, en el Vedado, en una de las avenidas que va del Malecón a la Plaza de la Revolución, que es la ampliación de la Biblioteca de las Casas de las Américas, también de Choy, ¿no? Este proyecto de uno de los equipos puertorriqueños de mayor bagaje, que es Sierra Cardona Ferrer, o este también, este pequeño proyecto muy interesante de ellos. Me recuerdan las cosas de Lowell en Santiago, esas cosas así que hace Lowell por aquí, ¿no? O estas casas de Víctor Caña, que es un arquitecto más o menos de mi edad, quizá un poco mayor, que hace unas viviendas. En Costa Rica se ha dado un fenómeno interesante en los últimos 15 o 20 años, y es que mucha de la gente que vive en San José no hacen casas en San José, se quedan viviendo en sus pequeños apartamentos o en sus casas familiares en el centro, entonces construyen sus casas en las lomas, en la periferia de San José. Y hay muchas cosas interesantísimas, por ejemplo, miren estas piezas, ¿no? De arquitectura, de mucha elegancia. Miren qué lindo esos calados, ¿no? Miren esta también, como se ven dentro del paisaje de la ciudad, ¿no? Esta terraza maravillosa que se mete en el verde.
esta preciosa que respeta un árbol extraordinario que hay en la propiedad. Bueno, esta es la edición, ¿de acuerdo? Está allá afuera, no es que quiera vendérsela, pero ojalá. Gracias. Para introducir al profile de Patricia y Carlos y Don Billy, ¿no? Este es el libro, esta es la serie, estamos trabajando con fotos de Luis Nova en la portada, siempre hacemos retratos de los equipos que configuran, que participan en la edición. Este es un libro que hacemos en complicidad con los arquitectos, porque nosotros realmente no es que no ganamos mucho dinero con eso, sino que prevendemos una serie de ediciones, una serie de ejemplares que ellos mismos después reciben. Y eso nos ayuda a la producción del libro, nos ayuda a pagar la impresión. Pero, en fin, lo hemos podido hacer. Estamos ahora mismo trabajando con los Caro, en la oficina de Caralba, José Antonio Caro Álvarez, Tony y Danilo Caro y Juan Caro, el nieto de don José Antonio. Estamos también en conversaciones bastante serias con los Selman, Eduardo y Rafael Eduardo Selman, y estamos también trabajando una serie de libros de personajes ya fallecidos, y posiblemente comencemos con uno de Guillermo González, que es una primicia que estamos dando públicamente aquí, y esperamos poderlos hacer. Es una serie que nos la estamos tomando en serio y tiene de interesante que en este caso, la vamos a ver mientras ellos hablan, tuvimos una investigación de archivo muy seria. El pobre Carlos, que sufre de asma, estuvo varias temporadas con Sirtec diario, o sea que gracias Carlos. Nosotros también pues, recibimos estos planos medio rotos, llenos de... Mientras más anotaciones tenían los planos, nos interesaron más. Era una especie de diario, ¿no? De log del proyecto, que muchas veces con la caligrafía de Don Billy, ¿no? Sí. Notas que él ponía sobre el plano que decidimos utilizar en la edición. Entonces, aparte de eso, las fotos, muchas de ellas no muy buenas, pero eran las únicas que quedaban de determinada obra. Hicimos un inventario, no creo que sea total, pero casi total, de todas las obras del despacho desde 1947, que Don Billy comenzó a trabajar con Guillermo, con del 45, que comenzó a trabajar en los bungalows del Jaragua, ¿no? Hasta ahora. O sea que ya ustedes se pueden imaginar, hay varias páginas. Hubo momentos en los cuales no pudimos identificar las obras, en qué año preciso estaban. Entonces, pues, bueno, década del 50, década del 60, ¿no? Pero en fin, ahí hay un trabajo de reconocimiento documental que es valioso. Yo quisiera que ellos hablen, porque realmente es muy enriquecedor para mí, entiendo que quizás para ustedes también, la experiencia que tuvimos, y aprovechemos. Los dos no hablan mucho, hablan rico, pero en privado, en público no hablan mucho. Entonces vamos a aprovechar que ellos están aquí para que por favor les hagamos preguntas, porque así ellos pueden responder con más certeza y decir cosas que quizás no dirían, ¿de acuerdo? O sea que después que ellos hablen, por favor, vamos a abrir las preguntas como si fueran no preguntas, sino parte del mismo evento. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Entonces podríamos ver, joven, yo no sé cómo salir de aquí, ¿será escape? Nítido. Que es que yo soy Mac, yo no soy PC. Entonces, ¿cómo salgo de aquí? Tú puedes poner el otro, porfa, el del profile. Ese. Gracias. Con ustedes, señores, Patricia Reed Vaquero. Quiero agradecer muchísimo al Centro León por acogernos aquí y sobre todo en esta gran ciudad de Santiago que mi papá tanto amó y que hizo que también nosotros la quisiéramos tanto. Muchos recuerdos tenemos nosotros aquí desde pequeños, con los primos, los tíos, la familia y amigos que después se convirtieron también en parte de la familia. Yo creo que el amor que tenemos Carlos y yo
por la jardinería, por todo lo que sea naturaleza. Se lo agradecemos a tía Rosita, que desde chiquitica nos íbamos a las matas con ella y aprendimos muchísimo de árboles, de interés de coleccionar arte taíno, coleccionar los santos. Yo todo eso, Yuri, se lo debo a tu mamá. Así que te agradezco muchísimo. Yo quisiera hablar solamente un poquito del proceso que fue el libro, que le agradecemos tanto a Cuquito y a su equipo porque fue casi un parto, no de 9 meses, sino de elefante, porque fueron 2 años. Por eso te digo, 2 años, fue un parto de elefante. Pero la verdad que valió la pena y nos sentimos muy orgullosos de haber hecho esta labor, sobre todo Cuquito, porque es una labor que ha quedado como un documento. Pero le voy a leer un poquito del proceso. Este proceso de escribirlo ha sido un camino inolvidable. Todo comenzó con nuestro padre Billy, presente y activo, cuando juntos recopilamos información a raíz de la novena Bienal de Arquitectura, con el orgullo que fue la única en que se ha tomado un arquitecto en vida. Compartimos con él recorridos tanto en Santo Domingo como en Santiago, La Romana y en otras partes del país. Viajes que venían acompañados de anécdotas de todo lo trabajado y lo vivido, que con emoción podemos recordar y ahora afortunadamente también plasmar. El que conoció a mi papá sabe de las anécdotas. Un gran punto de partida ya existía, también porque Billy era un gran documentador y aún a principios de su carrera tomaba fotos de cada etapa de la construcción y de la obra finalizada, incluso del paso del tiempo de sus estructuras. Guardaba artículos de la época relativos a sus proyectos, junto a fotos y cartas de sus clientes. Todo esto creando para nosotros un rico contexto donde podemos emplazar sus detallados planos. Desgraciadamente, cuando empezamos el libro, mi papá ya había fallecido. Habíamos querido hacerlo antes, pero las cosas se van dejando y no pudo ser. Pero aún con esta estructura de información, comenzada en los años 40, nos vimos embarcados en un arduo trabajo de investigación, recopilación, sesiones de fotografía con nuestro querido Ricardo Briones, Ricardo Piantini y Luis Nova. Largas conversaciones con nuestra madre Margarita, entrevista con José Enrique del Monte y por supuesto con el gran equipo de AAA, encabezado por Gustavo Moré y con Cristina, su esposa, María del Mar, Chinel, Lorena y Patricia, otra Patricia, a quienes debemos esta magnífica edición y que sin su iniciativa y experticio no hubiéramos logrado, y sin su paciencia sobre todo. Trabajamos mano a mano, en realidad fue una labor de amor, con una energía que se sentía en todas las reuniones, donde compartíamos anécdotas profesionales, cuentos personales, opiniones, consejos, en fin, meses descubriendo constantemente más detalles que incluir, fotos y dibujos olvidados, escribiendo y reescribiendo, ordenando y reordenando. Este trabajo involucró muchas personalidades y diferentes generaciones colaborando y complementándonos perfectamente. Resulta difícil compilar en un libro las miles de obras de mi papá y de mi hermano, por lo extensa, lo variada y lo diseminada en el tiempo y la geografía, porque si fuera por nosotros, todas tendrían que aparecer sin excepción, desde el más simple detalle de una obra sencilla hasta aquellas de mayor magnitud y complejidad, ya que cada uno ha ocupado un lugar importante en nuestra historia. Desde hoy nos queda el deseo de continuar la documentación de la herencia de obras que nos fue legada, pero también sentimos un gran impulso para seguir creando, seguir trabajando, seguir ampliando el universo de obras merecedoras de ser incluida en otro volumen de archivos de arquitectura antillana. Este libro no tiene ningún secreto, es de lo que sabemos y lo que tal vez hemos olvidado. Un recuerdo de un espacio de nuestra niñez, una iglesia, un bohío que alguna vez visitamos, un perfume distante, un color olvidado, un sonido que oímos en la noche y de una vez nos vuelven los recuerdos. Los recuerdos pueden ser fuertes, cercanos, pero a veces se desvanecen y viven en un cuarto secreto de nuestra mente. También este libro quisiera que fuera un homenaje, un himno de gente cercana y de gente que ya no está, de técnicas que casi se están olvidando, buenos carpinteros, pintores, ebanistas, que todos para mí son alquimistas y que nos ayudan a hacer y a concretar el espacio de lo que queremos. Una casa es un lugar para recordar, un lugar para almacenar memorias pasadas y futuras.
Después yo seguiré hablando, pero por ahora, gracias. Carlos. Ah, perdón, mi hermano Carlos. Carlos va a seguir, ¿no? Y después pasamos a la pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, buenas noches. Lo primero, repitiendo un poco de lo que dijo mi hermana Patricia, es que agradecemos inmensamente al Centro León y a la familia León por habernos invitado a este sencillo pero muy importante acto para nosotros. Y quisiera, eso lo hago, agradezco el nombre de esto de mi padre, de mi madre, mis hermanas, la empresa William Carvalho y General Arquitecto S.A. y el mío propio. Y creo que algo importante que todo dominicano debe hacerle a esta grandiosa institución por su la loable función que está ejecutando en nuestro país desde hace tiempo, es que todos tenemos que agradecerle inmensamente, especialmente cada dominicano que vive en nuestra República Dominicana, ya que muy pocas instituciones como esta hay en nuestro país. Yo diría que es la única o una de las más importantes. Eso antes que nada. Lo otro que quiero decir es que yo me considero, y por eso doy gracias a Dios, una persona afortunada por haber trabajado en el taller del arquitecto William Rick Cabral, quien, además de haber sido mi padre, fue mi socio, mi profesor, mi amigo, mi consejero, todo. Y cada vez mientras más pasa el tiempo, más lo admiro, no solo por su calidad humana, sino por la forma que él se dedicó en cuerpo y alma a su arquitectura, la honestidad con que lo hacía, no sé, o sea, se entregaba totalmente a eso, y la libertad que me dio a mí de trabajar hombro a hombro, desde que yo entré a la universidad, regresé de la universidad y formé parte del equipo. Es increíble lo que se vive en familia, que es lo que nos pasó a nosotros, y algo que, más que la arquitectura, se valora más que todo lo que uno puede emprender en una vida, si tiene la suerte que en ese sentido yo siento que tuve. Asimismo, con mi amigo Cuquito, quien fue uno de los más importantes, diría, forjadores de este libro, y quien fue que nos obligó, más que nada, nos impulsó a tomar la decisión, se lo agradezco mucho. Asimismo, a todos los clientes que sin ellos no hubiéramos existido, gracias realmente, por la confianza depositada en nosotros, muchos de ellos repetidamente, y creo que muchas veces le cumplimos bastante bien. A Santiago, por ser donde mi padre nació, donde hizo más obras, yo creo que en la capital, durante una gran época de su vida. Sus obras favoritas. Exacto, no hay que decirlo también. Pero además, donde yo creo que él, parte de su gran sentido de creación que tenía, lo adquirió de su vida familiar aquí en Santiago, y del cariño que sienten los santiagueros a la naturaleza, mucho más que la gente de la capital, aunque no debo decirlo así. Pues nada, eso es todo. Abrimos entonces de manera inmediata el diálogo para poder conversar con Patricia, con Carlos y con Gustavo. Así que... A mí me gustaría, con permiso, María, si yo pudiera preguntarle algo a la audiencia. En Santiago, ¿cuál es la lectura que se tiene de la obra de Don Billy Rick? Cookie está aquí. Hay otras personas que pueden haber compartido en la audiencia con Don Billy o que le conocieron o que tienen alguna referencia familiar de alguna vivienda, de algún edificio de Don Billy en Santiago. ¿Alguien nos podría dar la imagen del espejo desde Santiago, por favor? ¿Se animarían? Por favor. Cookie, discúlpame, te quiero poner en compromiso. Saludos, profesor, ¿cómo se llama?
La casa nuestra fue hecha por Billy, de hace 30 y pico de años. Y él estuvo aquí justamente para tomar fotografía con una de las hijas de sus casas, y fue a la de nosotros. Y él se sorprendió, y él decía, pero es que está igualita. Y yo le decía, pero es que no ha habido que hacerle nada, porque la casa fue construida, y él siempre nos decía que una familia necesita varias casas en su vida. Pero sin embargo, esa casa se hizo, y la hemos vivido ya por 30 y pico de años, casi 40, y está igual de funcional. O sea, funciona como funcionaba entonces y como funciona ahora en cuanto a la repartición y todo eso. Y otra vivencia que yo tuve, porque cuando él venía aquí a chequear, él se ponía algún pañuelo en el patio para ver de dónde salía, de dónde venía la brisa. Y entonces, de acuerdo a eso, la casa se construyó, ¿verdad?, de este a oeste. O sea, son muchísimas anécdotas que uno tiene de él, porque fue un personaje realmente. Pero esa visita de él fue muy importante porque yo me sentí feliz, y él a su vez también, porque él vio su obra y yo vi que funcionó. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Por favor. María Victoria Bojos. Como ustedes saben, Billy fue, en ese tiempo era Billy Reed, pero no era Billy Reed, era Ritis Reyes, porque estaba también Nani Reyes como asociado, y Charlie, el hermano, también. Sí. Esa casa se terminó de construir en el año 53. La calle Restauración, la calle Restauración, que tiene el arco. Todavía los mosaicos que tiene esa casa son de esa época. Y hay tantos detalles que yo no soy arquitecta, pero digo, ¿qué adelanto tenían esta gente? Le decía de una puerta corrediza que entra entre dos paredes y tenía un marco de madera. El vidrio todo está rodeado por un marco de madera, y así hay tantos detalles que si ustedes quieren algún día, pues con muchísimo gusto nos vamos allí para que la vean, porque todavía está ahí. Gracias. Arquitecto. Gracias. Voy a hablar quizás por la conciencia arquitectónica de Santiago. Yo entiendo que Billy Reed, como muchos otros arquitectos, es muy desconocido en esta ciudad. Muy desconocido por el ámbito de los jóvenes arquitectos. Yo creo que quizás algunos que hemos estudiado un poquito su obra lo conocemos, pero entiendo que no solamente Billy Reed, inclusive muchos de los arquitectos de Santiago son desconocidos aquí mismo. Yo incentivo, y te lo he comentado un poquito, de hacer los 30, no sé, arquitectos de Santiago, las 30 obras, no sé, hacer algún monográfico de Santiago dedicado a una revista, para poder lograr hacer homenaje a arquitectos de la talla de Nelson Viñas, por ejemplo, que todavía lo tenemos entre nosotros, y otros que son inclusive desconocidos para los jóvenes arquitectos. El caso de William, pues indudablemente uno conoce parte de su obra, quizás porque la ha ido a fotografiar, porque la ha ido a investigar, pero no. Estas personas que te hablaron tan motivadas vivieron en estos ámbitos, ¿no? Pero son ámbitos que quizás no están abiertos totalmente al público. Esta revista permite, este file, ¿verdad? Permitir que uno pueda ver esas obras. Yo creo que uno de los grandes aportes de este trabajo es ese, el uno poder ver. Normalmente eso son propiedades privadas que uno no puede tocar la puerta para decir yo quiero ver, ¿no? Pero entiendo que si la inquietud era saber si era muy conocido, si era muy sentido de que era de Santiago, no. Yo creo que hace falta hacer un poco más de énfasis en eso y no sé, dedicarle un tiempo a esa investigación, a esa divulgación. Creo que el conocimiento de 5 no creo que sea la generalidad. Sí, gracias. No solamente si era conocido, ¿no?, si su obra, sino
que desde Santo Domingo, por lo menos en mi caso, yo nací en la capital, perdonen, nadie es perfecto, ¿no? Y siempre hemos visto, yo por lo menos, siempre vi a Don Billy como muy santiaguero. Sí. O sea, su trabajo, su tectónica, su materialidad, su sentido de la vivienda como parte de la familia, su noción del espacio y del ambiente, yo por lo menos lo veo así, muy diferente a las otras cosas que hacían en la capital. Bueno, quizás dos de los arquitectos más importantes del momento, junto con el Gay Vega, también era santiaguero, que también tenía, pero no tenía esa sensibilidad de Don Billy. Es más bien, si ustedes lo ven así o no, ¿entiendes? Es más bien un tema de la lectura del carácter de su obra. Pero vamos a ver si sale alguien, ¿no? Por aquí. Hay alguien detrás de ti, perdón. Sí, hay otra intervención acá, pero antes solamente recordar que por favor se identifiquen. Estamos grabando y todas las actividades nuestras se ponen disponibles en la mediateca. Así que por favor, al hacer la intervención, se identifiquen. Sí, buenas noches. Andrés Torres. Continuando con lo que preguntaba Cuquito sobre el espejo de la ciudad de la obra de Billy, es que ese espejo, entiendo yo, es la obra de Claro Codetel en la Estrella Sadalá, esquina Juan Pablo Duarte. Gracias. Cuando llegué le dije a mi esposa que sigo admirando esa obra a pesar de lo mucho que la han revestido de cosas, ¿no? Pero sigue siendo una arquitectura de una gran potencia. Saludos. Sí, el Instituto Superior de Agricultura. Por favor. Saludos. Cookie Batista, aquí a la orden. Pues decir de Billy Reed que Santiago entero, el centro de la ciudad, porque no trabajo tanto en los exteriores, todo el que ve algo importante, impactante y quiere saber de quién es, y quien no le importa de quién es, pero lo ve y le agrada. Billy es tan de aquí como yo o más. Nacimos casi el mismo año. Y entonces, pues venía donde el tío Marco, toda la vida de chiquito. Donna una vez vino en bicicleta y eso lo supo la ciudad entera. Y cosas así, bueno, la gente vieja lo conocemos, otra gente joven tal vez no. Pero que sí que es un santiaguero natural. Y Mr. Reed igual. Mr. Reed una vez dio una limosna y le preguntaron los cajeros, ¿qué pasó, Mr. Reed? Usted dice que no debe molestarse nadie aquí. Dice, sí, pero aquí todo el que trae testigo sale con algo. Él dijo, denme una limosna por Dios y la Virgen de Alta Gracia. Y mi abuelo dijo, muy buena colateral, y por eso se la dio. ¿Alguien más, por favor? Gracias. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en el taller de William Enrique Cabral, Don Billy. Bueno, ya hace unos años de eso. Y en realidad yo pude apreciar cómo Don Billy, en los proyectos que tuvimos la oportunidad de trabajar ahí, en las viviendas, esa preocupación por la integración de las zonas sociales al verde, esa preocupación por el detalle, esa utilización por el manejo preciso del material, mejor dicho, el manejo cuidadoso del material. Nosotros trabajamos, yo recuerdo que trabajamos los detalles arquitectónicos de una manera como yo nunca la trabajé en ningún otro sitio. Para mí fue una enseñanza extraordinaria, y no solamente en términos de la experiencia arquitectónica, sino también en términos del contacto con un hombre altamente humano. Muchas gracias. Gracias. Igualito. ¿Alguien más, por favor? O podemos comenzar a hacer preguntas a ellos, ¿no? Que ya supongo que entraron en confianza, ¿no? Sí, por aquí, por el centro ya va. Gracias. José Sánchez, Chiqui. Yo recuerdo una conversación, no sé en qué punto, así, que él comentó, hablando del Chase Manhattan Bank aquí en Santiago, de que fue uno de su último trabajo en que se trabajó trayendo la arena del río Yaque en burro, y que él vivió eso vaciado ahí, amaneció ahí, ese caso.
y todavía ha sobrevivido esa edificación ahí al lado del correo. Pero él tiene un trabajo, no sé si me pudieran comentar, muy interesante de los años 70 en lo que fue hacer ya un emplazamiento y un manejo urbano de conjunto, que es el trabajo de la urbanización Falcon Bridge en Bonao, que todo un trabajo que se manejó con colegios, campos de fútbol, club recreativo, y hay pasos ahí que luego lo venimos a ver en los 90 con el nuevo urbanismo y las calles curvas, y un trabajo donde la República Dominicana vio que los patios estaban abiertos, las esquinas no estaban invadidas. Ese es un trabajo que todavía se preserva y hay mucho que comentar. Los modelos de las viviendas dialogan diferente. Qué bueno que mencionas eso, porque yo recuerdo cuando comenzamos en el Grupo Nueva Arquitectura en el año 81, 82, que comenzamos a publicar Arquivoz, una revistica que publicábamos 4 o 5 números, ¿no? En el número 1, en el momento en el cual estábamos arrancando el posmoderno en el país, en la región, decidimos entrevistar a Don Billy, porque era nuestra visión de muchachos de 20 años, 25 años teníamos en ese momento. Emilio era el más viejo, que tenía 31, ¿no? Después todos los demás eran mucho más jóvenes que él. Decidimos entrevistar a Don Billy, porque entendíamos que el único arquitecto en la capital, por lo menos, ¿no?, que tenía una conexión con la cultura dominicana desde el punto de vista de la transformación del ideal moderno a través del crisol local, era él. Y por eso lo entrevistamos. Incluso hay un número que hay un texto de Cookie. Yo en ese momento era el editor de la revista. Él nos mandó ese texto escrito de su propia mano con una caligrafía absolutamente perfecta. Eran como 20 páginas, no me acuerdo, Cookie, pero sin un tachón, sin un error, sin nada. Parecía un plano, parecía que había dibujado un plano. Y yo como editor logré convencer a los muchachos de que no lo transcribiéramos a máquina, porque iba a perder toda la potencia, ¿no? Y lo logramos publicar. Ese es uno de mis atrevimientos editoriales más grandes, Cookie. Sí, yo guardo un número de eso. Qué bueno, me alegro, yo también. Señores, Carlos, Patricia, si por favor vamos ahora a enfocarnos hacia ello, ¿qué les parece? Yo quisiera comenzar con una pregunta, si me permite la audiencia. Háblenos ambos de una obra en la cual hayan trabajado los tres. Esa fue una pregunta que nos hicimos en el libro. Una obra en la cual trabajaron los tres, y cómo fue que se coordinó eso, y más o menos cuál fue la experiencia. Bueno, fue muy interesante. Fue la primera casa que hicimos en Casa de Campo, que era una casa para a los invitados, era para películas, para la gente del Golf and Western bueno. Y fue una película no, fue una casa muy interesante de hacer, porque tenía que ser una casa de familia, pero a la vez tenía que ser dividida para vivir varias familias al mismo tiempo. Porque iban a tener muchos invitados. Sí, porque iban a tener muchos invitados, iban a también trabajar la gente que iba de las películas, los artistas. Entonces, Carlos y mi papá hicieron los planos, pero yo también me metí desde los planos, que eso era una parte muy interesante para mí, porque generalmente cuando me buscan otros arquitectos, muy buenos todos, pero ya me dan los planos hechos. En este caso, teníamos las reuniones los tres con los clientes, y yo a veces amueblaba espacios sin que tuviera la arquitectura lista, porque a veces te decía, necesito que me quepan 50 personas en este salón o 20 personas en este comedor, y era muy interesante trabajar los tres. A veces tenía que ser enano para que la vean. Y era muy interesante, muy enriquecedor, y yo creo que siempre el cliente, en algunos casos, o en muchos de esos casos, salía ganando, porque estábamos integrados los tres, y llegamos a hacer casi 15 o 20 casas nosotros, generalmente extranjeros, que nos cogían la familia entera, es decir, nos decíamos los bilitos,
Es decir, no había ni Carlos, ni Patricia, mi mamá también trabaja con nosotros, sino los Bilitos. Era como una compañía, como que tú contratabas a Billy. Exacto, como que veníamos toditos, como que eso era lo que había. A mí ni siquiera me pagaban, le pagaban a mi papá. Y él algo repartía. Pero era muy interesante el trabajo porque nos integrábamos todos, incluso mi papá hacía el paisajismo, nosotros también nos metíamos en el paisajismo. Muchas veces construíamos la casa también. Y se construía la casa también, que ahora hay más gente especializada en ingeniería y uno ha dejado un poco la construcción. Pero en ese momento, y es verdad lo que dijo el amigo de mi papá, yo muchas veces veía mi papá tiñendo las tejas con cal, haciendo el pañete el mismo, el estuco, enseñándolo a los albañiles. Es decir, él tenía un sentido de las cosas bien hechas, aunque fueran rústicas, pero de que las cosas tenían que quedar bien, aunque fuera un presupuesto de 10 centavos como de 10 millones. Y tenía mucho orgullo en el trabajo y la verdad que la tradición santiaguero, eso no la perdió nunca. Era increíble como él supo, pero mucho, contestando la pregunta, las casas de las romanas. Eso es muy bueno, esta foto aquí en Santiago, cerca del 1935. 27 creo que es. Entonces están mi padre y sus hermanos Charles y Nora. En el sitio al lado, cerca del río Yaque, en pijama. Nos pareció una foto linda para terminar el libro, porque es una especie como de asomo al futuro, ¿no? Una especie como de homenaje a esa familia. Pero yo le pregunté a doña Margarita, que es una pena que no viniera, la madre de ellos, viuda de don Billy, que ¿qué había molestado más a don Billy en su carrera? ¿Cuáles habían sido los momentos de mayor angustia, de mayor pique, de quille, como dicen ahora los muchachos, ¿no? Sí, y ella nos dijo que lo que más le molestaba a él era cuando una obra no quedaba como él sabía que podía quedar y no estaba quedando así por defectos de construcción. Esa frustración de no lograr con el contratista o con el obrero o con el material, ¿no? La visión que se tenía del proyecto. Y me parece que es interesante porque, bueno, todos nosotros pasamos por esa misma experiencia en lo que diseñamos, ¿no? Pero me parece interesante que ella se recordara de eso. Algo interesante acerca de eso es que ni siquiera muchas veces el cliente se había dado cuenta que había unas cosas que estaban mal hechas en la obra. Mi padre se estaba molesto por él mismo, no por el cliente, porque el cliente muchas veces ni se da cuenta. No se daba cuenta y él ni se lo decía tal vez, pero sufría muchísimo por eso, como muchas veces sufrimos todos los arquitectos y los profesionales. Hay una foto al principio del libro, él en la Feria de la Paz, él mismo poniendo los pisos, él mismo él diseñó los murales, hacía todas las cosas con las manos. Los calados. Él le cogió con los calados en una época, que todo era calado, él soñaba con calado, dormía con calado. Dice, despertaba mi mamá a las 3 de la mañana, inventé un calado nuevo, ya. Incluso un escritor que después le leeré, yo decía que él debe estar allá arriba organizando las nubes para ver lo de la ventilación cruzada. Eso que decía Julia Amelia es verdad. Todo en mi casa se hacía, hasta cuando él diseñó las tumbas de la familia, era también con ventilación cruzada. Él tenía una obsesión del trópico. Exacto. Él tenía una obsesión, era obsesivo con el trópico, el calado, el sol. Él le molestaba que las áreas de servicio siempre se pusieran del lado más caluroso. Es decir, él tenía una obsesión con todo lo que fuera el trópico y la arquitectura tropical. Pero eso no es la feria. Hay una foto, ese con Nani el día de su boda, que Nani Reyes fue su padrino. Y estas fueron las primeras. Esa es la Feria de la Paz. Que él mismo hacía. Yo no sé si está. Eso es la Feria de la Paz también, todo eso. Eso aquí en Santiago, en el Instituto de Agricultura. Sí. Para mí, una de las mejores obras que realizó. Y lo claro que no tengo fueron un aporte que él hizo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Perdón. Para que pueda identificarse. No, la cámara está grabando, es importante que podamos escuchar. Buenas noches. Yo quería
hacer un comentario sobre el edificio de la Asociación Popular. Se pudiera mostrar ahí, o sea. Póngala Francis. Hubo ese edificio, como que, yo no sé si ustedes trabajaron con él en esa propuesta. Hubo una reseña crítica del edificio de Omar Ancier y nuestro amigo Nivel, Le Corbusier sobre Nivel. Exactamente, que era una analogía sobre Le Corbusier, sobre Oscar Niemeyer con la biblioteca de Brasilia, de esos elementos, esas pilastras, esas columnas con unas vigas que son curvas, donde yo me enteré después que él hizo un encofrado en fiberglass para eso. Exacto, incluso. Especialmente. Antes que nada, los ídolos de mi papá fueron Oscar Niemeyer y Le Corbusier. Bueno, no. Sí, en arquitectura de esa época. Sí. Pero algo común, yo soy muy amigo de Omar ahora, pero me recuerdo yo que algo que él estaba hablando algo de esbeltez, como que te estaba criticando el hecho de que esas pilastras que no eran estructurales, que eran falsas. Exacto. Y yo, bueno, yo era más joven, yo trabajé también en esos planos. Mi papá fue realmente el creador. Patricia y yo trabajamos ahí, tanto en el interior como en la arquitectura también. Pero yo me recuerdo que dice, coño, tienes razón tú, pero sin embargo hay una cosa que tú no te fijaste, porque a veces me molestaba sabes que todo el mundo en esa época hablaba, por hablar, ¿tú me entiendes? Y si tú te fijas bien, esas pilastras no están diciendo que son estructurales, o sea, están diciendo que son falsas, o lo están diciendo de verdad, quieren ser sinceras. Y si tú te fijas, al final hay un anillo donde se triangula la pilastra, para hacerlas más finas aún, que uno nada más tiene que pensar, concho, pero es verdad, lo están diciendo, no choca, ni eso está cogido con una pequeña soldadura, o sea que, y fue de la reseña que más, y después, sin embargo, a mí el edificio realmente me encanta, o sea, Niemeyer realmente, no digo que no se parezca, ¿verdad? Pero por ejemplo, esas pilastras, esas arcadas del Niemeyer son bajitas, son de esta altura, nadie puede pasar por ahí, el palacio que hay en Brasilia, pero sin embargo, no deja de tener cierta similitud en cuanto por la libertad no es la que tiene Niemeyer allá. Y además de eso, en esa época fue el primer curtain que se hizo aquí en Santo Domingo. Sí, yo estuve en el grupo cuando se publicó ese artículo que fue demoledor. Yo recuerdo, Eduardo Selman también se puso como el diablo cuando se habló de Plácido Piña con el VHD también se hubo. Marcel Breuer también hablaba. Marcel Breuer, creo que hubo un lío con eso. Así comenzamos en el grupo y bueno. Pero muy bien, la gente estaba. No, pero mi papá le escribió. Hay que reconocer algo. En ese momento Brasilia era, bueno, no tanto en ese momento, pero 10 años antes Brasilia era un paradigma de la arquitectura moderna a nivel mundial. Hubo una gran influencia. Una de las pocas cosas literales que se hicieron aquí son esas. Sin embargo, yo he visto en Brasil, no sé si ustedes han visto en Sao Paulo y en Río, hay varias casitas en los barrios que tienen esa misma columna. O sea, fue un arquetipo formal que fue muy exitoso en todo el mundo en ese momento, ¿no? Igual que en Atenas hay muchísimas casitas que tienen en el pórtico de adelante una cariatidita chiquititica, ¿no? O sea, son cosas que se... Yo mucho trabajo así. Perdona un poquito. La verdad que la formaleta fue increíble. O sea, lo bien que quedó para esa época. Yo acá estaba acabado de graduar más o menos. Pero la verdad que fue un trabajo increíble. Incluso eso tiene un rústico, se quedó, no se pañetó ni nada, sino le dieron un rústico a pistola, una arenilla, era marmolina prácticamente, y todavía se mantiene igualito. Le cambiaron los vidrios ahora, que no creo que la haya hecho tanto bien, aunque sí, lo que pasa es que está más moderno de lo que tal vez quería que fuese, ¿tú me entiendes? Pero realmente yo le doy mucho mérito a Omar Ancier, porque la verdad que fue en la época cuando los arquitectos empezaron a pensar también, y que eso es importantísimo. Tú estabas ahí. Yo entré después del lío. No, pero yo soy amigo de él. No, pero espérate.
Pero mi papá le encantó esa carta, invitó a cenar a Omar Ranciera a mi casa, se hicieron íntimos amigos y mi papá le explicó eso y él le dijo, usted tiene toda la razón, no sé si escribió la parte 2 después, pero entendió y digo, ¿y cada cual? No, pero muy bien, muy bien. No, muy... Antes de irme, mi nombre es Víctor Ramírez y quiero hacer una pregunta. Todos los arquitectos siempre son recordados por alguna frase o por alguna nueva ideología que aportaron a la arquitectura. ¿William Reid Cabral posee alguna frase, alguna anécdota o algún aspecto teórico de su arquitectura que merezca ser recordado? Gracias. Bueno, no vamos a filosofar mucho, pero algo que sí él siempre decía, y yo realmente a veces me la cojo como mía la frase, es que el que cambia es uno, no la casa. Eso es una cosa estúpida, pero tú te das cuenta que eso como arquitecto a mí a veces me dice, concho, me gusta hacer muchos desniveles, me gustaba, pero después uno piensa, concho, espérate, pero que uno va poniendo viejo, entonces ya te da trabajo subir tres escalones aquí. O sea que muchas veces eso es una anécdota, que cambie uno no en la casa. Antes, por ejemplo, la galería de la casa estaban mirando hacia la calle, aunque tú dices que fue un solar inmenso. La gente quería ver quién pasaba por ahí para por la tarde saludarlo, se dio su mecedora, ahora no. Ahora tú andas buscando tu privacidad, hay que hacer una verja porque ya si no te roban, lo digo yo. Sin embargo, eso es, tú te das cuenta que el que cambia es uno, no la vivienda. Yo que mi padre ya se fue, sin embargo, este edificio está ahí, la casa está ahí, el último carro está ahí, son cosas que a veces uno se pone a pensar, pero lo mismo que pasa con la zona colonial. Patricia tiene su casa colonial allá y hemos remolado varias allá junto con ella. Y la verdad es que la gente muchas veces quiere que uno deje la casa tal como estaba en la época de los españoles, cuando el piso era de tierra, por ejemplo. Entonces tú dices, coño, pero si yo tengo un carro, tú me tienes que poder permitir meter al carro, tener una pequeña marquesina, un garaje. Y eso peleamos muchísimo nosotros con ellos. Al final me dieron el permiso y le hicimos a Patricia un arco que no era ni un arco, y eso ya lo habían cambiado 1000 veces durante toda la vida de la casa esa. Y ella tiene que su carro no puede entrar. Y de ahí para adelante mucha gente ha comprado casas allá. Y nada más por el hecho de poder tener modificar una pared para poder meter su automóvil, se ha mejorado mucho la zona colonial. Porque hay veces que... Pero él tenía, perdona que interrumpa, él tenía varias. Una era que si la naturaleza hubiera sido cómoda, el hombre no hubiera inventado la arquitectura. Vivir en cueva. Y él tenía otra que la voy a leer, que él nos decía a nosotros siempre, que decía que debemos siempre lograr los mejores resultados en nuestros diseños, por muchas razones. Pero entre ellas, porque a diferencia de los médicos que entierran sus errores, nuestras obras no hay forma de esconderlas. Y él siempre decía, nada más piensen en eso, hagan lo mejor que ustedes puedan porque va a estar ahí para toda la vida. Y eso era otra de sus anécdotas. Con eso nos levantábamos diario. ¿A qué arquitecto no ha pasado, por ejemplo, de una fachada? Aunque se lleve de lo que tú haces primero interiormente, debe reflejar lo de la fachada, pero muchas veces la fachada no debe ser algo que... Para mí siempre debe primar la funcionalidad interior antes que la fachada. Muchas veces tú dices, concho, tengo que cambiar esta ventana aquí porque no cuadra con la de arriba. Y me pasó con una señora que me tenía cansado y al final de cambiar la ventana, le quedaba arriba de la bañera ahora y no tenía que estar. Sin embargo, hacía los 2 años y había una mata que tapaba la ventana, o sea que ya... Le vean la puerta donde está y le pongo una mano. Señores, eso fueron 5 años con él en la universidad, ya ustedes saben. Hay una anécdota que les hago que es un chiste, ¿no? Ojalá lo cojamos, ¿no? Pero bueno, una tontería. Una de las cosas que yo me acuerdo más decir a Don Billy es Margarita, llamando a la mujer en el taller. ¿Alguien más, por favor? Sí. Desde su... Gabriel Peña. Ustedes que tuvieron la oportunidad de estar involucrados en el proceso constructivo con su padre y, por decir así, ahora en estos tiempos, ¿qué de esa experiencia de la construcción, mirando
yo escuchándolo a ustedes, mirando la manera casi artesanal, como ustedes a veces se han referido a algunas obras, ¿cuál sería su opinión o cuál sería su reflexión en el sentido de la manera como se construía en ese momento a como estamos construyendo ahora? Bueno, la verdad es que no hay, no se puede negar que todo lo, o sea, que hoy en día, por ejemplo, la construcción es mucho más, está mucho más desarrollada, se puede hacer mucho mejores. Digo, no es la época de nosotros, porque prácticamente no es que haya cambiado tanto, pero piensa, lo mismo que ha pasado, por ejemplo, desde la época, por ejemplo, colonial o el tamaño de la ventana, por ejemplo, que un tamaño de una ventana, por ejemplo, no viene dado por el estilo de X, el estilo, por ejemplo, vamos a llamarle así, el estilo americano del revival, por ejemplo, ese tipo de estilo. Si no viene dado, todo eso venía dado por el sistema de construcción. O sea, ahora mismo tú puedes hacer, por ejemplo, la arquitectura moderna, ¿cómo es lo más importante? Que tú ves los grandes, o sea, las grandes dimensiones, de la gran luz que puede cubrir cualquier viga, entonces eso te da mucho más capacidad para tú crear paneles ligeros de vidrio, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ahora, yo sí te voy a decir una cosa, yo creo que en estos países, por ejemplo, nosotros estamos copiando, que lógicamente en todo el mundo, los sistemas de los países más desarrollados, por ejemplo, que no necesariamente es lo mejor. Por ejemplo, hay por ejemplo, muchos, aquí estamos usando, por ejemplo, de hace años, yo creo que la primera compañía que utilizó aquí la división de Chirro, por ejemplo, de oficina, creo que fue la de mi padre, como la Asociación Popular, la Nacional de Seguro, que eran divisiones ya que venían con paneles de Chirro, que pesaban muchísimo, sin embargo, era muy buena, porque anteriormente utilizábamos divisiones de plywood y madera y anteriormente eran paneles de bloque, por ejemplo. Hoy en día, por ejemplo, sí creo que en este país, creo que aunque se ha modernizado mucho, pero aquí ha pasado menos desgracia, y parece una estupidez lo que voy a decir, por el hecho de que podemos todavía utilizar bloques en la interior de la casa. Santiago se hubiera quemado 10 veces más, o sea, si no hubiera sido por el tipo de construcción que se hace con el bloque. Yo sí creo, por ejemplo, que es mucho más, la arquitectura sigue siendo muy creativa, aunque yo creo que se ha perdido un poquito y se ha hecho mucho más, o sea, más técnica, pero por ejemplo como que, yo creo por ejemplo que los arquitectos no estamos analizando tanto, es más, no estamos analizando tanto el potencial, por ejemplo, del tiempo. Hoy en día, por ejemplo, tú valoras más las cosas, vas a poner una casa sin zócalo, porque sale una casa en una revista que no tiene zócalo, mucho ven al año, eso hay que pintarlo toda esa la semana, o sea, ese tipo de cosas. Sin embargo, por ejemplo, nosotros construimos hoy en día, igual que está haciendo todo el mundo, aunque ahora, bueno, en este país estamos todo el mundo poniendo la corte en las paredes ventiladas. Nadie pañeta ya el edificio, que eso está muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar eso? O sea, ese tipo de elementos, que yo lo he utilizado también, es como un ejemplo solamente. Y por ejemplo, que estamos utilizando mucho los vidrios, que es mucho más rápido, por ejemplo, pero también hay que pensar en la inclemencia del sol aquí, la ventilación, que no la estamos usando como debería ser, porque todo se está haciendo más fácil. El calor, la energía, el que sé yo qué verde que estamos tratando de hacer, pero sin embargo, no metemos el área, no ventilamos natural, no ponemos área verde pegado a la terraza cuando tú sales, le pones un pavimento, el calor se te mete con el viento. Ah, no, porque está al lado de la piscina, pues es una gente que tiene una casa de ese tipo, ¿tú entiendes? Lo que sí yo creo, por ejemplo, que ahora estamos copiando más que cuando el famoso... No. Como modernismo, por ejemplo, todo era como modernismo en una época. Sin embargo, ahora todo es prácticamente lo mismo, como que creo, y lo digo por mi padre, que él le dolía mucho eso, no que yo sea ni sombra de lo que él fue. Es, por ejemplo, que ahora mismo, yo uso computadora, pero yo todo lo dibujo a lápiz, por ejemplo, me lo dibujan una gente en una computadora. Porque yo soy medio vago en eso. Sin embargo, veo que aquí la proporción que se ha perdido mucho. La escritura, no de mi época, sino de la época heroica, de esa época del modernismo de antaño, estamos hablando de los 40 hasta los 60 y pico, qué sé yo. Era con materiales malos, un mosaico bien puesto. Es mejor que pone un mosaico bien, es mejor albañil que uno que pone un mano. O sea, es que tú te das cuenta que quién es un buen obrero o no. Y por otro lado, ahora veo como que no se maneja la proporción. Antes tú bregabas con mayor bloque, está pañetado,
tal vez cambiaba el color a la pared, pero la proporción era una cosa increíble, tanto a nivel de humanidad de la gente, bueno, porque se sintiera un espacio agradable en cuanto a que no te abrumara a la altura ni te sintiera muy pequeño por la bajeza del techo. Sin embargo, ahora no, ahora todo te lo resuelve, le pone un panel, una decoracióncita y ni qué más sencillo que antes. Yo creo que la proporción es una cosa que también se ha perdido mucho por la falta de la utilización del lápiz, ¿tú me entiendes? Y otra cosa que lo digo porque es una de las cosas que yo más valoro por mi padre, y que él siempre me enseñó que antes de tú coger un lápiz para hacer cualquier diseño, lo más importante era que tú te empaparas totalmente de la vida de la persona que iba a vivir esa casa o el dueño de aquel proyecto, y tanto de sus sueños como el límite también económico que tenía para hacer el proyecto, antes de yo realmente querer cambiar la vida a la que iba a ser mi cliente. Porque yo no sé, pero el que va a vivir su casa no eres tú, es él, ¿me entiendes? Uno no puede hacerlo, obligarlo a que viva como el gusto tuyo. Uno puede educarlo un poco, porque a veces sí, pero sin embargo hay que hacer las cosas como más acorde, no al ego del arquitecto, sino a tu servicio, a la comunidad y a la persona que tú te debes, sin caer en prostituirte tampoco, ¿tú me entiendes? Yo pienso, Carlos, que algo que es lo que el joven arquitecto preguntó también, ¿no? Yo creo que una de las cosas que caracterizaba la construcción de Don Billy, y no solo de él, sino de muchos de los arquitectos del periodo, era la artesanía del detalle. O sea, la mano de obra se utilizaba a favor del arquitecto. Un tipo que, sobre lo que dice Carlos, es muy sabio. Un mosaico bien puesto es mejor que un travertino puesto por un loco viejo, una casa mala. No importa que tú inviertas millones de pesos en puertas de caoba y en travertino, si está mal puesto y está mal diseñado, el mosaico sigue siendo un mejor producto arquitectónico en términos de su calidad estética. Entonces yo creo que Don Billy, Guy, Manolito, bueno, Guillermo ni hablar, Los Caros, Cookie, Teofilito Carbonell, toda esa generación, ¿no? Que digamos que floreció 50, 60, hasta los 70 y todavía, ¿no? Tenía una noción de la calidad del material y de cómo es que el material se puede expresar mejor, que se ha perdido mucho. Y es cierto que la computadora lo ha hecho perder mucho, porque ya no hay ese contacto de la mano del arquitecto con el producto en sí y con el sitio, ¿no? Ya nos hemos quedado mucho dibujando render y vendiendo los juegos de plano para que lo construya otra gente. Lo que yo decía ahorita en el editorial, la arquitectura es un producto ya. Ya nosotros vendemos juegos de plano. Nosotros no hacemos la arquitectura como lo hacía Don Billy. Nosotros hacemos un juego de plano. Eso es otra cosa. Entonces, yo creo que eso tiene esa generación que nosotros podemos recuperar. Hay muchos arquitectos actuales, ustedes los que sean fanáticos como yo del internet lo verán. Hay arquitectos interesantísimos trabajando en África, trabajando en el mundo árabe, trabajando en América Latina. Hay un arquitecto en Paraguay que es extraordinario, les recomiendo que lo busquen, se llama Solano Benítez. Solano Benítez. Ha ganado no sé cuántos premios, acaba de estar en Madrid en una exposición de su obra. Lo trabaja todo a mano. Todo. Los ladrillos, los pisos, los techos, es una construcción súper moderna, pero totalmente artesanal. Eso creo que es una lección interesante que podríamos revisar. La casa de Cookie, por ejemplo, aquí. La casa de Cookie aquí, que es uno de los edificios que yo más admiro de Santiago y que nos sirvió a nosotros para hacer la casa de nosotros con los bloques violinados, es precisamente una expresión de eso. Cómo tú con un material económico puedes lograr arquitectura de calidad con una emoción diseñada. Diseñar la emoción como parte de la arquitectura, no la ostentación. Eso es otra cosa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Perdón que hablé de algo que no me competía. Yo levanté la mano, Lo siento, antes de cerrar, quería ver si podíamos ver un poco sobre lo que hay en AAA File 06, sobre la arquitectura de Santiago, y por supuesto hablar un poquito, y yo diría que en 5 minutos, sobre la obra de Patricia, el interiorismo de Patricia.
ver que Patricia es museógrafa y que realmente su trabajo está muy vinculado realmente a volver esos espacios bidimensionales, como yo hablaba contigo hace un momentito antes de iniciar, en espacios realmente tridimensionales, donde la cultura dominicana, donde los objetos artesanales realmente son protagonistas de cada uno de los proyectos. Entonces, Patricia, a ver si nos puedes comentar un poquito eso, y Gustavo y Carlos, antes de que Patricia hable, para que Patricia pueda cerrar, nos cuenten un poquito y puedan mostrarnos sobre las obras de Santiago realizadas por la firma. Patricia, va. Perdón. Bueno, yo siempre trato de no atenerme a un estilo que esté de moda, como un diseño de moda. A mí me gusta trabajar un tema que no tenga tema, que algo que sea atemporal, si se puede decir. Coger un objeto cotidiano y darle otra dimensión. No me gusta que las cosas se vean de moda, porque yo creo que algo que esté de moda, que tú solamente lo haces porque está de moda o porque sea caro, no va a trascender ni va con mi estilo. A mí me encanta, cuando yo trabajo, yo me inspiro mucho en colores, en textura, en canciones, en lo que sea un mercado de las pulgas. No importa lo que sea, me gustan los objetos porque me gustan los objetos, no sé dónde los voy a poner. Y creo que eso te da, al menos estoy hablando de casas residenciales, sobre todo cuando es la una propia, no considero que en una casa tuya un objeto tenga que pegar con otro. Creo que tú tienes que amar los objetos, lo que... Pero la concentración, eso es en la oficina. Ahí hay como 10 sillas diferentes. Por ejemplo, esta es mi casa. Lámpara. Mi papá me regaló, yo vivo en una casa colonial del siglo XVI. Yo colecciono de todo. Desde cajita hasta potiza, tarde taíno, hasta velas. A mi papá le iban a quitar la finca para hacer un parque nacional y él me regaló el primer samán que él sembró. Entonces él me hizo la mesa donde cabíamos todos los hermanos, los sobrinos, los nietos, y me dijo que este domingo comemos en tu casa. Yo no tenía silla, yo me acababa de mudar. Colecciono sillas, puse una silla de cada uno y ahí se ha quedado. Entonces yo creo que a mí me gusta trabajar con vivencias, que cada objeto te hable, que te apasione, que te diga algo. Y sobre todo yo diría hasta con valentía. Por ejemplo, yo no tenía candelabros, pero yo había conseguido en un anticuario un santo, un ángel volador, como yo le digo. Y esas velitas son de Pier One que me costaron $1 cada uno. Entonces para mí son las luces más baratas y el ángel más caro. Yo no sé cómo explicar. A mí, como estudié museografía, estudié arqueología, yo creo que yo soy más museógrafa que diseñadora de interiores. A mí me encanta el objeto y me encanta combinar, por ejemplo, esta es una cama balinesa con árboles de la vida mexicana, con ventanas de una casa balinesa, con máscaras africanas, un poco de todo. A mí me parece que si tú coges esta profesión con pasión, todo como que te puede pegar. No sé si yo no me acuerdo ni de la pregunta. Yo les recomiendo que si quieren ver el trabajo de Patricia, en la revista hay 3 casas que son su obra más reciente que yo conozco, ¿no? Sí. Es esta, que es la Casa de los Mapas en la ciudad colonial. Son 3 viviendas restauradas para hacer hoteles boutique, para hacer pequeños hostales, ¿no? Y entonces han buscado a Patricia para hacer los interiores. Y ahí yo creo que se ve muy bien, porque fíjense, eso es todo basado en el azul. Miren, el piso es mosaico, eso es mosaico, ¿verdad? No es mármol, ni granito, es mosaico. Son mapas del siglo XVI, de la colonia, de la isla. Entonces quise hacer algo que fuera cómodo, pero que te trajera, como es el visitante que va a ir de fuera, que te trajera algo de la isla. En vez de flores, un racimo de plátano. En vez de una obra importante, es un mapa de Santo Domingo. Los cuadros son todas casas victorianas de la época del siglo XIX. Los detallitos victorianos, que el que se sienta ahí se sienta como con un sentido del espacio que está en una isla antillana. Hay otra casa que también es espectacular, que más que azul es roja, ¿no? Ah, sí.
Esa se llama la Casa del Árbol, la otra, Esta, porque solamente había un árbol en la casa y había que ponerle un nombre. Ese hierro lo diseñó mi papá para una casa, bueno, que era la puerta y la casa se quemó y lo único que quedó fue eso. Entonces esta casa se hizo una mezcla de lo que somos, africanos, indígenas, dominicanos, antillanos. Entonces estos son unos cuadros de un vecino de la zona colonial que no tiene un chele, el pobre. Y él se dedica a hacer las caricaturas de todos los vecinos de la zona. Entonces yo le pedí que por favor me hiciera todo el marchante, el que vende periódico, el guardián, porque en la zona colonial se vive un poco diferente al resto de la ciudad. Es como un país diferente, ¿no? Era como el Santiago de cuando mi papá era chiquito. Todo el mundo se conoce, a mí todavía me llevan la leche en bidones, me llevan las frutas. Entonces yo no había presupuesto para obras de arte y yo cogí unos prints antiguos de los árboles dominicanos, cuando vinieron los españoles que hicieron los dibujos. Entonces hice una serie de collage y como es la casa del árbol, la casa entera está decorada con estos árboles que yo dibujé. Así que... ¿Hay otra? Sí, sí, yo no me acuerdo si hay otra, pero la casa es muy interesante. Entonces tiene la esencia colonial, pero tiene la comodidad del trópico. O sea que, Julie, esa es la casa de Cabrera. Yo la quería ver. Esa casa no... Una casita que yo tengo en la playa, que lo que tiene bonito es el lugar, que es una belleza porque tú ves el Cabo Francés Viejo y la península de Cabrera. Entonces yo me enamoré en Bali. Indonesia ha sido una influencia muy grande para mí. Yo hace 15 años le hice la casa a Julio Iglesias y me pasé varios meses en Bali. De ahí salió esa casita, yo desarmé una casa y la traje. Y ha sido una gran influencia por la manera que ellos conectan el jardín con la vivienda, cómo ellos respetan la naturaleza, cómo hacen las columnas de madera, pero ponen la columna en la misma dirección en donde estaba sembrado cuando era árbol. Y es muy interesante y a mí me ha influenciado muchísimo en la manera de trabajar, por el respeto que tienen a los materiales de construcción y a la naturaleza. Así que... no sé. Yo creo que estamos ya como más o menos terminando. ¿Alguien más desea hablar, preguntar, criticar, cuestionar? Bueno, yo voy a recordar que la revista AAA 050 y Profile 006 están de venta en el vestíbulo del Centro León. Pueden conseguirle y adquirir cada uno de sus números allá. También quiero invitarlos mañana a las críticas colectivas en el marco del 25 concurso de arte Eduardo León Jiménez. Mañana vamos a tener la proyección del documental Ai Weiwei Never Sorry, donde Alexei Tellería va a comentar sobre la obra de este artista chino tan importante que habla sobre la política. Y recordar que como todos los viernes tenemos el videocafé con el ciclo Viña del Mar, y en esta ocasión va a estar Romeo Santos el viernes acompañándonos en la proyección del video con su participación en Viña del Mar en el año 2000, creo que ahora fue, Abuela, recuérdame, creo que fue en el 2013. Pero por ahí vamos. Muchísimas gracias a todos y tenemos un brindis la cual podemos compartir con los arquitectos y con Perdón, Patricia. María, una última cosita. Señores, nosotros nos pasamos como editores mucho tiempo dando vueltas por el país, dando vueltas por la región, dando vueltas por los países latinoamericanos, buscando cosas para publicar. Pero no podemos estar en todos los sitios a la misma vez. En nuestro sitio de internet tienen forma, en la revista tienen los correos electrónicos. Los arquitectos que tengan proyectos, que tengan ideas, que tengan artículos, que tengan investigaciones que quieran compartir, por favor contáctenos. Queremos ser un vehículo para todos. ¿De acuerdo? Muchas gracias.